Entonces, ¿cuándo podemos ubicar el inicio del periodismo de negocios en online? Yo creo que en los años 2006, 2007, que empiezan con mayor fortaleza la información económica de los periódicos en sus sitios de internet, pero sobre todo los sitios especializados en economía, negocios y finanzas. A raíz de un mejor crecimiento de la economía en esos periodos y de la necesidad de información económica precisamente por ese desarrollo. Concretamente, ¿a quiénes ves iniciando este periodismo, el más especializado? En digital había indicios modestos de las mismas secciones económicas de los diarios y de los diarios especializados, el Financiero y el Economista, pero prácticamente no hacían mucho caso sus páginas de internet en esos años 2006-2007. Había agencias especializadas en información económica que ya transmitían su información, pero por ejemplo para los muy especializados como los bancos, los brokers, las casas de bolsa y servicios como FinSat, después Infocel, que precisamente tenían esos servicios cerrados para estos clientes especializados. Y para abierto al público, pues estos diarios también especializados que surgieron en la década de los 80. Pero yo creo que el origen más fuerte y con mayor presencia en información económica sí fue, creo, CNN Expansión, de Grupo Expansión con alianza con CNN en español en el 2007, que salió ya online esta página, en donde se buscaba precisamente que la gente que estuviera interesada en los negocios, en la economía, en sus finanzas personales, tuviera un portal en donde pudiera tener toda esa información. ¿Qué esquemas de comercialización o qué esquema de negocio empezaron a tomar este tipo de portales? En este caso, CNN Expansión. En sus inicios, evidentemente, era publicidad. En México, la gente no está muy dispuesta a pagar por contenidos y se necesitaba un portal abierto. Y para poder fondear precisamente las operaciones de un portal de esa categoría, pues se tenía que tener publicidad. Y la publicidad, como empezó mucho en online a través de banners, era pues el principal ingreso que podría sostener a esta industria. Evidentemente también estaba soportado por los impresos. Todavía en esos años el impreso tenía una gran capacidad para atraer publicidad, aunque evidentemente se veía que la parte digital empezaba a comerse a los lectores que estaban prefiriendo internet que el impreso, y que evidentemente tienes un mayor alcance con internet. Así que la publicidad en los sitios abiertos fue el principal fondeo precisamente para las operaciones, que desde luego requerían inversiones muy fuertes, pero que al mismo tiempo eran inversiones menores que las que tienes que realizar en un impreso. ¿Y hay innovaciones en términos editoriales a partir del surgimiento de estos portales? Sí, evidentemente, porque cuando iniciamos esa parte digital eran básicamente herramientas como el texto enriquecido con ciertos gráficos que pudieran ser algunos animados, pero pues apenas empezaba esto. Los desarrolladores precisamente empezaban a buscar estas nuevas formas y formatos de comunicación en web, y lo primero eran básicamente textos. Si tú te fijas y puedes ir a los historiales de los diversos sitios, eran prácticamente solo el texto y algún gráfico. Eso sí, empezaba a verse un lenguaje diferente, notas, historias más cortas, con un lenguaje mucho más sencillo evidentemente, pero que también pues no era tan multimedia como ahora puede ser. Eventualmente los mismos desarrolladores, las nuevas plataformas y demás, pues fueron evolucionando, y ahora es lo que vemos. No solo es el texto, son gráficos, son videos, son infografías, es evidentemente redes sociales y todas las nuevas plataformas, más bien ideas de transmisión que puedan surgir. Pero al principio pues era muy básico, ¿no? Vemos portales incluso como Yahoo, que igual recibías la información en un solo texto, y quizá un montón de banners publicitarios, pero pues ese era el inicio. Ya ahora vemos una gran cantidad de medios que se pueden entrelazar para online y que ves de una forma muy distinta
la información económica. Y en ese entonces el contenido de estos sitios, en el caso de los diarios, por ejemplo, era el mismo que veías ahora sí que en sus ediciones impresas, no había un contenido distinto. Exactamente. Los diarios, como ya tenían sus secciones de economía, negocios, finanzas, etcétera, prácticamente trasladaban la misma información que capturaban sus reporteros y que se iba al impreso a web. De hecho, había unos que primero privilegiaban el impreso y después publicaban en web. Con CNN Expansión fue al revés. Teníamos la oportunidad, porque no teníamos o no tenía en ese momento el grupo precisamente un diario, tenía la oportunidad de lanzar las noticias en cuanto sucedían. No tenías que aguantarlas a lo exclusivo del impreso. No había ese conflicto, digamos, de interés, y por lo tanto los editores, los reporteros, en cuanto tenían la noticia, la subían en línea. Y eso nos hacía más bien a CNN Expansión muy competitivo, porque en cuestión de minutos tenías la información arriba sobre el tipo de cambio, las tasas de interés, las decisiones de política monetaria, el comercio internacional, en fin, era al momento que podías dar toda esa información. Y eso quizás en un inicio fue el valor agregado que precisamente tenía CNN Expansión respecto a otros secciones de finanzas o eventualmente después sitios de información económica. Uh-huh. Y después de eso, digamos, de esos inicios, ¿cuál fue el siguiente gran cambio que dieron los sitios de negocios como para destacarse o diferenciarse de la competencia? Claro, evidentemente conforme había un desarrollo económico surgen más medios de comunicación, y como se ven las oportunidades y la tecnología que es mucho más accesible, pues los diarios especializados hicieron sus páginas de internet, sus portales mucho más fortalecidos, y el siguiente paso era más bien el valor agregado. Si bien Breaking News, la nota del momento, era un valor agregado, por ejemplo, en CNN Expansión respecto a los diarios o las secciones económicas de los diarios online, pues esto poco a poco iban a tenerlo el resto, ¿no? Que también empezaban a privilegiar la nota en internet que en el impreso. Y lo que sucedió es que había evoluciones para hacer nuevos diseños de los sitios que sean mucho más amigables con los usuarios, aprovechar desde luego las nuevas tecnologías y las redes sociales. El valor agregado se iba dando con los gráficos, con el multimedia y sobre todo en cuanto al manejo de la información, el explicar estos fenómenos. Porque ahora decimos que la noticia diaria es un commodity, todo el mundo la puede tener, la noticia del momento. Pero ¿quién es el que puede explicar de mejor forma todos estos fenómenos económicos o los negocios? Pues es el que mejor pueda tener mayores audiencias. Entonces, la evolución se ha dado por dos partes. Por un lado, el aprovechar las nuevas tecnologías y las redes sociales, y por el otro, el que los periodistas sean mucho mejor capacitados y puedan explicar estos fenómenos de una forma muy rápida. Ahora, cuando se da una noticia de que suben las intenciones del presidente Donald Trump para imponer aranceles a las mercancías mexicanas, pues evidentemente ahora un periodista en un medio de comunicación que de valor agregado tendría que explicar en muy poco tiempo qué es lo que puede suceder si se llega a aplicar una de estas medidas. Ese es el valor agregado. Uh-huh. Ahora, ¿ves una tendencia también en la integración de las redacciones especializadas de estos diarios, o a nivel general también? La integración de redacciones se ha dado igual, se ha intentado desde hace muchos años, prácticamente desde 2008, a raíz de la crisis económica mundial, de la quiebra de Lehman Brothers y de la crisis hipotecaria estadounidense. Es cuando evidentemente los recursos y las inversiones en publicidad empiezan a disminuir, no solo para los impresos, sino también evidentemente para los nuevos sitios en internet. Fue una catástrofe que evidentemente tenía que aplicarse medidas por parte de los medios de comunicación para reducir sus costos. Y una de esas tendencias fue la integración de redacciones. Antes tenías una redacción online y tenías una redacción print. Las print siempre han sido mucho mayores porque tienes un número de páginas que llenar, y online pues evidentemente puedes ir administrando un poco esos recursos, y aunque puedes publicar infinitamente, no lo necesitas tanto. Entonces, hacer precisamente
esta integración te reducía costos, porque un periodista que antes trabajaba en online y otro que trabajaba en print, a la hora de integrarlos, pues ahora vas a tener una mayor producción para ambos. Evidentemente también tiene un costo en las horas de trabajo de los periodistas, pero es una tendencia que se dio mucho. Varios diarios impresos lo intentaron y tenían como más lógica porque manejaban la nota diaria, y otros revistas, por ejemplo, como Expansión, pues lo intentaron, pero pues tenían esa disyuntiva de que son de largo alcance, sus ediciones eran de 15 días impresas, y la edición diaria del sitio, de la hora del sitio, pues es un reto muy fuerte. Algunos tuvieron éxito en las integraciones, otros la hicieron por un tiempo y vieron que no les estaba funcionando y nuevamente tienen redacciones separadas, pero pues es una tendencia que seguirá, porque evidentemente la reducción de costos en un mundo en donde los medios de comunicación están sufriendo una crisis por la reducción de ingresos de publicidad, pues evidentemente creo que seguirá siendo una tendencia. Y en cuanto a los esquemas de negocio y de comercialización y esto, ¿cuál es la evolución que tú has visto y en dónde estamos respecto a cómo era antes? Eso es muy interesante, porque evidentemente todo medio de comunicación necesita ingresos para poder operar y tener a sus periodistas con el nivel de vida más adecuado. Cuando los medios de comunicación migraron hacia Internet, se enfrentaban a esta nueva forma de publicidad, y principalmente eran los banners, los anuncios que salen en las páginas una vez que se despliega y que te van prácticamente invadiendo. Ese era, como digamos, lo más primitivo que tenemos ahora, ¿no? Ya nadie quiere ver los banners porque son intrusivos, porque en realidad no tienen un efecto de impresión más que incluso negativa, pero empezó a ser parte interesante e importante de ingresos. Después vino evidentemente los buscadores de información como Google, como Yahoo, que tenían esquemas diferentes de publicidad y que se metían en los sitios de internet para dar publicidad mucho más enfocada a los usuarios, a los intereses de los usuarios. Pero al mismo tiempo tenías que tener un número enorme de impresiones de estos anuncios que fomentaban Google y Yahoo, y pues evidentemente no te generaban los ingresos suficientes también para tener operaciones muy amplias, por lo que también hubo muchas reducciones de personal en los sitios online, siendo que eran como la esperanza que podían salvar a los medios. Y actualmente uno de los esquemas, después de que los banners han sido un tanto eliminados, o han sido reducidas su participación en la publicidad online, están otras formas o formatos más bien de publicidad, que son, por ejemplo, los native advertising, que son contenidos que un patrocinador pide al medio de comunicación que elaboren, y que son contenidos afines a la marca. Por ejemplo, una aseguradora puede pedir un contenido relacionado con los seguros de las madres trabajadoras, y se hace un reportaje sobre el seguro, sobre las madres trabajadoras, patrocinado por esta aseguradora. Ese tipo de contenidos pues ha tenido también cierta aprobación de los lectores, porque finalmente tienen información que puede ser fidedigna, que puede ser muy real respecto a una situación como pueden ser las madres trabajadoras, y vienen con el patrocinio de una aseguradora. Estos contenidos han aumentado, muchos de los sitios de internet y los periódicos, incluso medios de comunicación electrónicos los realizan, y ha sido una nueva forma también de obtener ingresos, que si es bien identificada y bien señalada de que es un patrocinio de alguna empresa, pues evidentemente no se engaña al lector, e incluso pueden tener los lectores quizá contenidos que sean bastante relevantes. ¿Y ves rentable, o sea, es más difícil que sean rentables o no, o respecto a los inicios? Había una esperanza de que los sitios de internet fueran la salvación de los medios impresos. Evidentemente es una transición muy fuerte. Digamos que si empezaron sobre todo los especializados en 2006, 2007 a surgir estos sitios de información económica y financiera muy fuerte, ya tenían algunos años otros sitios de información general
era como la esperanza, ¿no? No se ha dado, por ejemplo, la crisis de los .com,